Quiero invitarle a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, dice el texto, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Padre, háblanos en esta hora, enséñanos qué tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 2 o 3 lecciones en este versículo. Mire, la primera me parece interesante que un individuo estaba ahí, pero de repente tiene identidad. Quizás es la lectura prima del mensaje. Un hombre con identidad a pesar de su condición. Era un mendigo. No voy a decir mendigo, por favor, se dice mendigo, es la manera correcta de pronunciarlo. Y este hombre, este mendigo, de alguna manera me transmite varias cosas, hermano. Obviamente dice que era hijo de un hombre llamado Timeo. Tiene familia, tiene hogar, eso es la lección número 1. Lección número 2, además de tener familia o tener una identidad, veo que en su condición social era la más baja que puede haber en cualquier sociedad. El hecho de ser alguien que vive en la calle como un mendigo, esperando ver qué recibe de lo que la gente desecha. Una persona que es muy importante en mi vida, por cerca de año y medio estuvo mendigando en la calle, vivía en la calle en la Ciudad de México. Y al vivir en la calle en la Ciudad de México me cuenta cómo esta persona era interesante caminar con ella en la calle porque dice, mira, no tenés idea lo interesante que es. Dice que siempre andaba, por ejemplo, viendo para abajo, porque una persona que vive en la calle aprende a tener un lenguaje bien curioso. Dice, una gaseosa, una lata tirada en el suelo, puede representar, que sabe que tiene un traguito que puede representar el quitarte la sed en la noche. Sabe la hora, por ejemplo, en que los restaurantes botan la comida, la desechan, y significa probablemente una cena recién hecha, un sobrante recién hecho, pero ese tipo de cosas hace que aún en la condición más deplorable del individuo, pueda ese individuo decir, tengo una razón por qué luchar, que soy yo mismo. Cito esto porque si usted analiza la vida de un mendigo, hay 2 o 3 cosas que son lecturas bien sólidas. La primera, hermano, usted puede tener muchas circunstancias difíciles, pero no por eso de perder la identidad que es, en este caso, nuestra identidad en Cristo. La identidad en Cristo es algo súper importante. En este caso, la identidad era en su padre, la identidad genética. ¿Cómo se llamaba el papá? Ahí está, no, el papá de Bartimeo, Timeo, correcto. 1, 2. Un día de estos estaba oyendo, porque no lo vi a Donald Trump, estaba en una entrevista y de repente comienza a hablar acerca de varias cosas, de su liderazgo y un montón de cosas, y de repente dice algo. Por ejemplo, dice Michael Jackson. Michael Jackson es un hombre que mucha gente cuando murió salió en televisión diciendo, yo conocí a Michael, tal cosa. Mentira, nadie, dice el señor Trump, nadie no lo conocía. Yo lo conocía porque era mi vecino. Ahí bebíamos en la plaza, en la Torre Trump, ahí en Manhattan, y pude ver, dice en él, muchas cualidades, muchos dones, pero en un momento determinado, algo que golpeó, algo que quebró dramáticamente al señor Jackson, fue que perdió la confianza en sí mismo. Y al perder la confianza en sí mismo, se volvió vulnerable a no tener ese carácter de dones, de virtudes, de alegría, de capacidad de actuar y un montón de cosas. Y eso es lo que veo, decía el señor Trump, en mucha gente que pierde la confianza en sí mismo. Ahora, cuando estamos en Cristo, algo que es importante para mantener la confianza, no solo en nosotros mismos, porque en algún momento la confianza en nosotros mismos debe existir, pero está fundamentada en la confianza en Dios, pero la confianza en Dios no puede existir si no existe un margen mínimo, aunque sea, de la identidad en Cristo Jesús. La Biblia nos va enseñando en diferentes textos y en diferentes lugares sobre lo que representa tener identidad en Cristo Jesús. La identidad en Cristo Jesús es algo que la gente siempre va a marcar. La identidad en Cristo Jesús es algo que usted puede estar en sus momentos bajos, en sus momentos buenos, puede venir casi arrastrado a la iglesia, lo puede entrar casi a la fuerza, puede estar en sus momentos donde usted siente que está súper volando espiritualmente,
Pero la identidad no depende ni de los estados anímicos ni de las circunstancias. Mire, hay dos razones por las cuales la gente decide abandonar las iglesias, independientemente de cualquier tipo de iglesia, pero hay dos razones primordiales. Número uno, la razón primordial por la que uno decide abandonar una iglesia es porque pierde credibilidad en los individuos dentro de una congregación. La pérdida de credibilidad. Entonces de repente yo no pierdo credibilidad el guía espiritual, pierde credibilidad el ministro de alabanza, pierde credibilidad la gente de la iglesia, y de repente es como que uno dice, puchica, si esto es un show, si esto quizá es mentira, si estos viven peor que uno, si esto es tal cosa. Entonces de repente es como que comienza la gente a observar, y curiosamente aquí probablemente con esta ilustración usted se está poniendo como el observador, pero le tengo una noticia, usted también es el observado. O sea, la gente se va de las iglesias no solo por mí o por el pastor tal, se va de las iglesias por usted. Porque usted es observado dramáticamente, increíble. Usted piensa que no es observado, usted piensa que es una persona más, pero no, usted es fuertemente observada. Entonces de repente la gente dice, no, yo quizás me voy a retirar porque no me siento cómodo, no me siento bien. Y de repente esa es la primera razón. Y la segunda razón por la cual la gente pierde credibilidad o se aparta de las iglesias es porque de repente no siente que Dios le responda. Oro, ayuno, me involucro, diezmo, sirvo, trabajo, hago un montón de cosas y mi vida no cambia. Aquella respuesta que quería, lejos de que me saliera a mí el contrato, la oportunidad le salió al otro. El otro es tramposo, el otro da mordidas, el otro hace movidas y a ese le salen las cosas. Y yo que soy alguien que estoy caminando en las cosas de Dios, yo que soy alguien que estoy involucrado, no me salen. Entonces de repente estos dos fenómenos vienen a hacer algo que más allá de hacer que, ¿cómo se dice cuando alguien se mueve? Que nos retiremos de una denominación o de una fe o de algo así. Estos dos fenómenos vienen claramente buscan hacernos perder la identidad. La identidad, hermano, en el cristiano es vitalísima. ¿Por qué? Porque sin la identidad no logramos hacer lo primordial, lo mayor y lo superior, que es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Sabe qué es? Dice la Biblia, y me seréis testigos. Esa frase es importante, porque cuando menos sentís, entonces el hecho de decir, Señor, yo tengo que ser testigo, yo tengo que soy el que dé la cara por ti, yo soy el que da el testimonio por ti, yo soy el que tú usas para que las cosas sucedan. Estos principios, hermanos, son súper importantes. Por eso es necesario entender lo que significa la identidad. Ahí está mi esposa, ¿ves? Hola. Es importante entender lo que significa la identidad en el Señor. Y la identidad depende de uno mismo. No depende ni de lo bueno ni de lo malo. No depende de los factores externos, hermano, sino que depende de eso. Bartimeo era un hombre que tenía identidad, curiosamente. Hay otra cosa que quiero rescatar. No lo veo con traumas ni complejos de inferioridad sociales, porque el hombre era mendigo. Qué curioso. Lo veo teniendo dignidad en su dolor. Eso es algo súper importante. En esta escena, el hecho de decir, tengo dignidad en mi dolor. Soy ciego, 1, soy mendigo, 2, pero tengo identidad. El hecho que se cite que era hijo de alguien nos la marca. Sigo. Lea el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De repente hay algo que a mí me sacude, porque aunque hoy es bien común que oigamos esta palabra, hasta este momento Jesús podía ser un profeta más, sobre todo en Israel, cuando de repente ahí cada año parecía el último Illuminati, cada cierto tiempo parecía alguien que decía que era el Mesías, casi era una tierra donde había un montón de gente que decía que era lo que no era. Bueno, el primo de él, Juan el Bautista, hace unos meses, un par de años, había aparecido diciendo cosas como, hijo de David, ten misericordia de mí, andaba bautizando, en el río Jordán. Y entonces de repente como que uno más, el profeta de moda, el predicador de moda, la iglesia de moda, y estos elementos es para que alguien diga, bueno, uno más que viene, pero
Este hombre llamado Bartimeo dice dos cosas que hasta ese momento no se habían dicho. Es más, ahí le pido a alguien que me busque si antes de este caso alguien se atrevió a decirle a Jesús: ten misericordia de mí. Porque la misericordia es un atributo de Dios. La misericordia es un atributo directo y perfecto de nuestro Señor, y que los judíos lo entendían bien. Por eso es que una vez al año expiaban los pecados del pueblo. Una vez al año iba el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote lo que hacía era pedir la misericordia, expiar los pecados, y el pueblo estaba perdonado. Hoy lo hallamos común en Jesús. ¿Por qué? Porque ya vimos el evento de la cruz. Nosotros somos post la cruz, pero pre la cruz. Esto era inconcebible. ¿Por qué le va a decir a alguien eso? Y dos, le dice hijo de David. Eso era otra cosa que solo estaba reservada para el Mesías. Porque el Mesías venía de la vena davídica. Tenía que atravesarla, tenía que ser tataranieto del rey David en algún momento. Y curiosamente, Aida, eso era inconcebible. Era como decir el hijo de Dios. Son frases que no se ocupaban en el vocablo diario. Qué curioso, porque veo un hombre con un montón de desventajas, hermano, porque debe ser bien chivo ser ciego, bueno, no chivo, pero ser ciego y estar allá viviendo en Copenhague, ¿verdad? O sea, ¿me entendés? Pero no, este tenía doble problema. Tenía un problema físico y un problema social. Pero no lo veo resentido, no lo veo quejándose, no lo veo maltratando. Y esto es algo que te tiene que hacer ver que en las crisis no podés disfrazar con espiritualidad que no es correcta las cosas como deben de ser. Se lo mencionaba a unos hermanos hace unas noches cuando les decía: analicemos el tiempo de las 10 que eran vírgenes, ¿verdad? Sí, ok. Dice el texto que habían 10 muchachas que eran vírgenes. Y estas 10 estaban esperando que un día, fíjate, solo la promesa que un día va a aparecer el esposo, parecería una vana ilusión. Pero todas las noches las muchachas le echaban aceite a sus lámparas. Curiosamente, un día a las 5 muchachas se les acabó el aceite y le dijeron a las otras 5, miren, regálenos aceite, por favor. Curiosamente, las otras le dijeron, no, vayan y compren aceite a los que venden aceite, porque no vaya a ser que venga el esposo y nos quedemos sin aceite. Da la casualidad que ese día apareció el don. Y ese día llegó la boda, solo para que te ubiques. Y cuando llega la boda y aparece el don ese día, el Señor, pues se quedan ellas con el esposo. Ahora, pero ¿cómo le llama la Biblia a estas mujeres? ¿Le llama 5 qué? ¿5 vírgenes qué? Y a las que tenían aceite le llama sensatas. Y la sensatez no tiene nada que ver con la emotividad. La sensatez tiene que ver directamente con el raciocinio. La sensatez tiene que ver con la interpretación de las cosas. 2 más 2 son 4, no son 3.9 ni 4.1. 2 más 2 son 4. Entonces veo que de repente un hombre, a pesar de sus diferencias o sus desventajas, tenía sensatez, tenía conocimiento, tenía fuerza, tenía carácter. Pero cuando un cristiano pierde eso, es porque está perdiendo su identidad. Yo estoy claro que hay cristianos que vivimos luchando, pasiones, carácter, personalidad, pateando el cable, cometiendo errores. Ahora, es importante entender, hermano Luis, ¿es usted, verdad? Sí, ok. Es que estoy tratando de ubicarlo y foco y desenfoco, pero es importante entender que tu personalidad, tu identidad, no está delimitada por las situaciones favorables o desfavorables en tu vida. Es tu identidad. Esta mañana en el primer servicio, el hermano Max, conocido socialmente como el Gordo Max, que viene al primer culto, estaba dando un testimonio. Dice que se fue de vacaciones a Guatemala. Y en el camino los asaltaron hace 1 semana y media, la misma historia. Los agarraron, los amarraron, los tiraron, les quitaron la ropa, lo amarraron y buscaban. Y al final una tragedia. Pero dice que en un momento él se acordó de lo que todos los domingos recibe. Dice, para mí es importante tener memoria de las cosas que dicen en la iglesia. Porque dice que en un momento él comenzó a declarar.
La identidad, comenzó a declarar que él está en el Señor y de repente sí, ¿por qué no pasa nada? Pues si ya llevaron las cosas y venía más la cólera y dice que de repente vio así de reojo, porque los tenían vendados, vio que había el cable del iPhone de él y dice que lo querían estrangular con el iPhone de él y curiosamente dice, de la cólera al tipo se le reventó el cable del iPhone. Entonces dice, miren, yo ya vine, probé con el otro cable que tengo, no se revienta. O sea, simple y sencillamente algo pasó, algo sobrenatural, porque en los momentos de crisis marcó su identidad. Y la identidad es algo que te hace saber quién sos donde sea. Inclusive cuestiones como el lenguaje. Mire, mi acento salvadoreño con J, se lo he dicho, es a propósito. Me encanta formarlo, me encanta contar, me encanta hablar así. ¿Por qué? No representa ni que uno sea de tercera categoría, ni medio bajado del volcán, nada de eso. Representa la identidad. Es chivo cuando un cubano comienza a hablar como salvadoreño. Es chivo cuando un venezolano comienza a hablar como salvadoreño. Es chivo cuando un argentino comienza a hablar como salvadoreño. ¿Por qué? Porque me demuestra cierta identidad y firmeza en esto. En lo que es, y lo dicen los sociólogos, en la medida que alguien es firme en su lingüística, sostiene de alguna manera su identidad y su seguridad en sí mismo. Ahora, pasando este lenguaje o esta enseñanza al Señor, es la identidad, es decir, hay momentos o situaciones donde en mi crisis yo voy a clamar a Jehová, porque hay veces puedo pensar que Dios me ha abandonado. A David le pasó. David se echaba unas chilladas y decía, Señor, ¿será que ya te olvidaste de mí? ¿Será que merezco mejor ir al Seol? Pero en el mismo capítulo, usted veía como anímicamente, de algún lado, él mismo caía en el 20, como quien dice la frase de Juan Carlos, puedo tener permiso de llorar un día, pero no 2. Hace berrinche 2 horas, pero no 4. Insultar en el espejo 10 minutos, pero no te quedes un día ahí. ¿Por qué? Porque es donde se para el salmista y de repente dice, pero yo sé de dónde vendrá mi socorro. Después que se echó una gran depre, mi socorro vendrá de los montes, no. Vendrá del otro lugar, no. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y él mismo afirma y reafirma las cosas. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, esta identidad es importante porque hay una percepción en el cristiano de hoy en día que no tenemos la identidad necesaria. Y cuando, mire, creo que tenemos derecho a creer lo que creemos en ciertas cosas. No somos una iglesia que tiene los 17 dogmas, hermano, este es el plisado que las hermanas van a usar en su falda. No, ¿verdad? No. Pero, y aunque en la multiplicidad de nuestra manera de interpretar la vida está nuestra riqueza, también creo que hay cosas en las cuales hay que cerrar fila y tener la dignidad. Fíjense que, por ejemplo, este hombre le dice hijo de David. Eso solo se le podía decir, como le dije hace unos minutos, al Mesías. Entonces, el hombre tenía la dignidad de entender una cosa poderosa: Jesús es Dios. No le pueden pedir misericordia a alguien más, sino solo a Dios. Esta mañana me vine de la casa para acá en un taxi y platicando con el taxista, le decía, mire, ¿y usted por qué no se queda? Lo invito a la iglesia, que no se quede. Y de repente, no, fíjese que yo creo que... Sí, y comenzó a darme excusas, casi me dieron ganas de decirle, mire, le voy a pagar a las 12 del mediodía para que se quedara. Pero me da tristeza, porque hay gente que tiene la vida tan emproblemada. Pero tu vida es un plato de macarrones, papá, hecho nudo. Y ni aún así tenés el carácter de venir delante de Dios en algún momento y reconocer que sobre tu seguridad, sobre tu conocimiento, sobre tu manera de resolver los problemas, sobre tu manera de vivir la vida, está la identidad en Cristo Jesús, el poder de Cristo Jesús y el señorío de Cristo Jesús en tu vida. Porque en el fondo eso es lo que te hace grande. 2 palabras claves en este punto: hijo de David, y ¿qué dice? Y misericordia de mí. Bueno, usted ve el versículo 48, que de repente obviamente había gente, dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Aquí hay 2 cosas. Mire, los mismos que lo callaban eran los mismos que después le dicen ánimo. Porque cuando uno está en la vida, usted tiene que entender que ni sus detractores, ni sus aduladores
son personas que valen la pena para que usted le dedique mucho tiempo. Amigos, sí. La Biblia dice que el amigo es como, ¿qué dice? En tiempo de angustia, etcétera. No, pero me refiero a esas personas que están solo para apedrearlo o personas que están para decirle que usted es lo máximo en algún momento. Mucho cuidado. Son los mismos. Aquí los mismos que en un momento le están diciendo, cállate, no molestes, choco, cualquier cosa de esas, y se burlaban de él, son los mismos que cuando Jesús se detiene, les dice, hey, tráiganmelo. Ah, lo lograste, eso es lo máximo. Tenga cuidado. Tenga muchísimo cuidado con ese tipo de personas. Pero esta frase, cuando él clamaba y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí, es algo en lo que usted y yo quiero que reflexionemos más todavía. Porque, hermano, para entender qué es la misericordia de Dios en nuestra vida, quizá hay que entender que recibir a Cristo, nosotros, es aceptar que Él nos recibió primero. ¿Cómo así? Este es un nudo de locos. Vaya, se lo voy a poner así. Usted y yo somos marido y mujer. Acuérdate que hoy tengo mirada de mujer. Sí, o sea, claro. Pero si lo veo raro, hermano, es el ojo, no es el alma. Oye, ahí esté tranquilo. Vaya. Pero entienda algo. ¿Qué es la misericordia? Y aquí es donde muchas veces, hagamos de caso que vos y yo somos marido y mujer, Claudia. Vaya. De repente yo te fallé. A saber cómo te fallé. Alguna rubia, alguna morenaza, algo, cometí un error. Vaya. Pasé un periodo pidiéndote perdón. Y de repente, quizá más porque por amor, por presión o por lo que fuera, vos me recibís de regreso. Entonces yo vuelvo a vivir con vos. Pero cuando menos sentís, cada vez que hay un pleito o un problema, vos sacás en cara mi error pasado. Entonces lo que está, ay, es que yo te veo y veo a esa mujer, ese tipo de frases, ¿verdad? Sí, entonces comenzás siempre. Y entonces han pasado los años, envejezco, y siempre es tema de conversación en una crisis el fallo que yo te hice. Eso no es misericordia, ni siquiera es perdón, es conveniencia, sea por cuestiones sociales o por cuestiones financieras, pero es conveniencia. Pero la misericordia, por eso dije, solo la puede dar Dios y ahora la podemos dar solamente a quien nos ha dañado, Guillermo, a través del amor de Dios. Porque humanamente hablando es imposible, Maritza, que usted pueda recibir o dar misericordia, pero espiritualmente es poderosísimo. Entonces de repente la misericordia, ¿qué es? Perdón y olvido. La misericordia es, hermano, ya estuvo. La misericordia es, no hay nada. Y entonces cuando Jesús fue a la cruz, y cuando viene Jesús Todopoderoso y dice en la cruz que muere por nuestros pecados, Él no es ignorante de nuestros errores, Él no es ignorante de nuestros fallos. Por eso es lo poderoso del Señor, porque Él te acepta. Él dice, sí, y este es trampa, este es tal cosa, este es vivido, ok, todo lo que querrás. Pero Él lo acepta, Él lo sabe, Él no es ignorante. ¿Y cuál es el precio de justicia por esta persona? Es tanto, ok, lo voy a pagar. Créame que aquí es un debate teológico bien fuerte, porque decimos que él obviamente padeció injustamente porque nuestros pecados eran nuestros, no de Él. Pero legalmente padeció justamente, porque Él estaba pagando la sentencia nuestra. O sea, se tenía que cumplir. Y eso le permite a Él, por amor, decir, ok, está pagado. La misericordia está cubierta. ¿Por qué? Porque yo lo amo. Entonces, Él es sabedor, Él es conocedor de las cosas. Y por eso puede dar misericordia. Y no es, te voy a sacar en cara dentro de 2 meses, te voy a sacar en cara dentro de 5 años. Tu error, tu pecado. Ahí vas a ver, no. La misericordia es que se lo lleve el mar, papá. La misericordia es que nunca pasó. Y eso solo se puede hacer. ¿Qué había en el alma de Bartimeo, más allá de su ceguera, para que esté diciendo, ten misericordia de mí?
Es impresionante. Cuando usted viene a la iglesia, créame, usted necesita, se lo voy a poner así para que quede grabado, usted necesita venir más seguido a la iglesia. Porque la iglesia, aunque parezca que todo está enlatado, que se canta 40 minutos, que se ora la misma historia, pero lo que hace espiritualmente es recordarle lo importante que es esa misericordia de Dios. Es recordarle que Él te amó primero y que su amor es tan grande y tan absoluto que cubre multitud de pecados y que te mantiene viva la identidad que necesitas para estar en Cristo Jesús. ¿Me está escuchando, iglesia? Ok. En Cristo Jesús se trata de eso. Entonces por eso lo vuelve a repetir. Hijo de David. Wow. Si usted fuera fariseo, seduceo, maestro de la ley, rabino, lo apedreábamos ahí, a este ciego. Merecía estar ciego, porque le estaba diciendo Mesías a este predicador que andaba por ahí. Y que le pida misericordia. No, hombre, es imposible eso. Este merece morir de plano apedreado por lo que está diciendo. Pero cuando lo callan, lo sigue diciendo. Y aquí quiero separarme de mucho predicador que se enfoque en este mensaje, en que gritaba más e insistía más. Porque sé que ese mensaje lo hemos oído muchas veces. No, es que no se trata de que lo gritaba o que era como tenía una gran energía. Se trata del hecho de lo que estaba diciendo. Ahí es donde está la fuerza de este mensaje. Le está diciendo Mesías y le está diciendo capaz de perdonar pecados. 2 veces. No importa que te estén diciendo que no está bien, no importa que veamos circunstancias que probablemente nos desanimen, que nos desaniman por supuesto, pero no te deben impedir a seguir adelante. ¿Por qué? Porque hermano, de misericordia recibiste, de gracia recibiste y de gracia tienes que dar. De eso se trata el evangelio. Y este versículo que sigue, por favor pon... ¿qué es en ese? Entonces Jesús, deteniendo, que dice, se mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ok, este es un punto súper importante. Yo no sé cuántos días, meses, años había vivido ahí el hombre. Cuánto tiempo había estado ciego, no sé las causas. Pero esto es lo que en el fondo todos quisiéramos oír, pues. Si hay veces no estamos buscando la gran iluminación ni la gran revelación de hablar griego, arameo y un montón de cosas. Lo que en el fondo creo que estamos buscando muchas veces es sentirnos espiritualmente que tenemos una relación con Dios. Y aquí, hermano, llegó su momento. Él te llama. Espero que este mensaje sea para ti esa frase. Él te llama. Hey, Él te está llamando. Él te está diciendo, acércate a mí. Ve, ¿y por qué no se acerca a Él a mí? No, Él te llama, pero el que se tiene que acercar físicamente es el ciego. Él es el que tiene que ir donde el Señor, después de la voz del Señor. Y yo espero que después de este mensaje tú puedas decir un minuto de tu vida, Señor, yo quiero permanecer. Él me está llamando a que sea más constante probablemente. Tu identidad es vital. Tenés aunque sea que acurrucarte en el baño 3 minutos al día. Para decirle, Señor, no siento nada, soy un papel congelado, soy un pedazo de ¿qué es lo más helado que hay en el freezer? Hielo, ¿vea? Soy un pedazo de hielo. Sorbete iba a decir, ese es antojo. Soy un pedazo de hielo, Señor. Pero aunque soy un miserable, helado, pedazo de hielo del Ártico, aquí estoy acurrucado 3 minutos, Señor, diciéndote que sé que ahí estás. Y quiero que sepas que aquí estoy. Y quiero que sepas que necesito más de ti. Porque yo no quiero perderme, yo no quiero dedicarme a vivir siendo alguien que cada vez está más, cada día que pasa, cada semana que pasa, más lejos de tu presencia. No, Señor, yo un día hice un compromiso espiritual y lo voy a mantener cueste lo que cueste, aunque no te sienta, me vas a tener que aguantar todos los días en la iglesia. Eso lo dijo David. No crea que esa frase poética de es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella es para ponerle en un bumper sticker. No, o sea, hoy la poetizamos, hacemos drama, pero esa era una gran agonía de David. David casi había renunciado a su fe. David casi está, no hombre, ¿para qué? No hombre. Si muchos son los que se levantan contra mí. Y de repente, después de andar revirando, razonó eso. Es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella, ¿verdad? Sí, entonces aquí voy a estar. Aquí voy a permanecer. Eso
crea identidad. Porque las circunstancias están. Hay una enseñanza bien bonita había un rey, esto me lo comentó alguien, yo creo que usted ya ha visto, ha leído sobre esto, pero había un rey que mandó a llamar a todos sus sabios y consejeros un día, y de repente dice que les dijo: quiero que me escriban una frase para los momentos más difíciles de mi vida. Póngale atención a eso. Y dice que se reunieron meses enteros deliberando la frase, y al final le dieron la frase. Dice que abrió su anillo, que era un anillo hueco, y la metió ahí. Con los meses, dice que se levantaron ejércitos alrededor de él, que pasó un montón de problemas, que un día perdió todo, tuvo que salir casi desnudo, huyendo de su palacio. Lo estaban persiguiendo para matarlo. Y acurrucado ahí en unas piedras que se cayó, ya por amanecer, dice que se acordó de esa frase. Y abrió su anillo, y la frase que le habían dado todos sus sabios, pensando en el día más trágico de la vida de él, era la siguiente: esto también pasará. Esto también pasará. La ceguera de Bartimeo, esto también pasará. La circunstancia, esto también pasará. Y dice que increíblemente estaba viéndola, y los que lo perseguían para matarlo se fueron de largo. Con los meses no solo recuperó su reino, sino que recuperó su autoridad y recuperó todas las cosas. Esto también pasará. Uno tiene que hacer lectura de que nada te tiene que borrar tu identidad. Porque fíjese que cuando le dice y le da a la vista, porque vea lo que dice, vea, versículo siguiente, vea: ten confianza. La palabra es poderosa, la palabra es ten confianza. Esto también pasará, levántate. Él arroja su capa, se levanta. Vino Jesús, la siguiente, el 51 por favor, y 52, ¿verdad? Y aquí le dice algo poderoso. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Aquí hay algo bien fuerte, porque uno no tiene que renunciar a sus sueños. Si estás ciego, papá, y estás pidiendo limosna en la calle, ¿qué derecho a sueños tenés? Aparentemente no tenés ninguno. Y hay gente que tiene más que eso, hermano, y vive lamentándose, autoconmiserándose, buscando empatía. No, cuidadito, su identidad no le permite perder la dignidad de cristiano, papá. Su identidad tiene que entender que usted, yo me quiero morir. Creo que hay veces yo quería repartir gilets, les soy honesto, porque veo gente que tiene tanto, que ha vivido, que tiene cosas, tiene 3 pesos, hermano. Tiene, aunque sea frijoles seguros en la casa, pero los tiene. Y quiere acabar con su vida. Ay, la tragedia. No mereces quizás respirar, te soy honesto. Pero por la misma misericordia que Dios te da, no te doy yo, estás respirando. Por la misma misericordia que Dios te da, te está diciendo: tenés derecho a nuevas oportunidades y a nuevos tiempos. Tenés que levantarte como varón valiente. Tenés que tener el carácter de Cristo. Tenés que tener el espíritu claro en tu vida. ¿Para qué? Para que entendás que eso también pasará. Para que entendás que, ¿qué? Hermano, que la palabra de Dios se cumple y que tenés sueños. Hay aquí una cosa importante, porque cuando el Señor te da esos 2-3 minutos y dice: vaya, ¿qué querés? Somos tan etéreos. Yo les digo, hay 2 cosas que yo no entiendo mucho. Una es que no somos específicos muchas veces en la oración. Porque cuando hay, ¿por qué oremos por paz mundial? O sea, ¿me entendés? No, andate a un concurso de belleza mejor. O sea, ¿qué querés? ¿Qué quería él? Recuperar la vista, punto. Tenés que tener tu listado de peticiones, señores. No tengas temor de presentarlas. Yo oro porque usted siga comprando esa casa, señores. Lo tengo en mi oración todavía. Y espero, y así tengo oraciones de cada uno, específicas, que Dios me pone. La Clemen, los veo en los rostros a varios y sé cuáles son sus oraciones. ¿Usted cree que yo no sé cuál es el anhelo del corazón de ustedes? Lo sé, por respeto, no lo digo aquí, pero sé cuál es. Y va a llegar. Va a llegar, oiga lo que le estoy diciendo. Entonces, de alguna manera, es importantísimo que esa frase, recuperar la vista, usted la tenga viva, la tenga clara todos los días de su vida. Yo tengo 3, son 3 mis peticiones, claras y directas al Señor, que tienen que ver con esta iglesia y con ustedes. 3.
Todos los días, mañana, tarde y noche. Parezco hay veces la viuda que iba delante del juez todos los días a pedírselas. Yo no ceso. En la mañana, hay veces en la madrugada, la Claire ya está y yo estoy con Dios igual. Pero con esas 3 oraciones es importante. ¿Por qué? Porque, hermano, uno no puede renunciar. Puede que la ceguera o puede que estar mendigando en la calle te haga llegar a sentir que no tenés derecho a sueños. Puede que la edad te haga llegar a sentir que no tenés derecho a sueños. Puede que en algún momento te sientas que ya pasó tu tiempo. Cuidado, el Dios Todopoderoso no tiene tiempo, de Él es el tiempo. El Kairos y el Cronos depende de Él. Entonces, es como una dimensión mayor. Y el versículo último, y con esto terminamos, hermano, ¿qué le dice? Versículo 5.3. El 5.2. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Mire qué poderosa definición, porque lo que él estaba pidiendo era sanidad, pero el Señor no le da sanidad, el Señor le da salvación. Cada vez pienso que la iglesia y la política deben estar más separadas. Por ejemplo, en la política hay códigos que no entiendo. Un no hay veces es sí, un sí es tal vez, un tal vez es nunca, un nunca es siempre, un amigo no es amigo. O sea, son cuestiones raras. Y el mensaje en esa área quizás sí es la dicción, la manera en que se interpretan las cosas. Y es feo para nosotros, porque en la vida de fe, no en la vida política o social, en la vida social tanto tienes, tanto vales. Así se interpretan los códigos. Pero en la vida de fe, la palabra de Jesucristo dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. O sea, ya está claro, está establecido. Y el Señor dice que Él anda en busca de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice que el que busca, halla. Entonces cambia la interpretación de las cosas. Y este versículo cuando le dice, hey, tu fe te ha salvado. Hermano, sobre cualquier cosa, yo quiero decirte algo. Hemos dejado quizás los cristianos, y me incluyo yo en algún momento, de dejar de creer en milagros. Porque hemos visto a cada charlatán, a cada persona, milagro, y nada que ver. Pero creo, Iglesia Kemuel, que ha llegado el tiempo donde debemos volver a creer en milagros. Oye lo que le estoy diciendo, le voy a decir otra vez. Creo, Iglesia Kemuel, que ha llegado el tiempo donde debes de revisar todas aquellas cosas dentro de tu vida espiritual para volver a activar tu espiritualidad, tu fe, tu actitud, tu carácter y volver a creer que Dios sana, salva, liberta, cambia y transforma personas. ¿Me está escuchando? Amén. Tu fe te ha salvado. Hermano, ahí hay un misterio también, ya no tengo tiempo. Pero ¿qué salva? Pregunta, ¿qué salva? La fe. Absolutamente. Y tenés que mantener tu nivel. En el nombre de Jesús, estos días para la iglesia, este año, creo que va a ser un año bien poderoso. Nehemías, gracias, hijo. Bien poderoso. Es un año de alcanzar cosas. Espiritualmente, usted no ha venido por casualidad a este lugar. Solo en su psiquis quiero que se pregunte algo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Quiero que se lo pregunte en su psiquis. ¿Qué estoy haciendo aquí? Si yo no soy religioso, si a mí no me gustan las cosas, probablemente ahí en la parte más chiquita del cerebro vas a encontrar algo, porque el Señor te ha estado hablando por voces, por personas, por amigos. Simple y sencillamente necesitas, creo yo, eso, que es dejar que Dios te hable. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus sueños. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna.
entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar. Reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.